Muy buenos días, queridos amigos. Vamos a hacer el día de hoy la reflexión dominical, pidiéndole al Señor también que nos ayude a tener bastante fe y a reconocerlo también en la Eucaristía. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén, comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Hace días que sucedió esto, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén. Era verdad, dijo Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muy bien, vemos un pasaje muy conocido por nosotros que generalmente en esta Pascua y en la Pascua de todos los años, y vemos unos personajes que andaban tristes, cabizbajos, porque pensaban que Jesús ya había muerto, bueno, murió, claro, que murió, pero ellos no habían, por así decirlo, creído en la resurrección y lo que Jesús ya había anunciado. Quizás por despistados no habrían escuchado esto de la resurrección, como tampoco quizás habrían tenido en cuenta las Escrituras, porque ellos más pensaban y lo más que un Mesías más terrenal que celestial, más terrenal que espiritual también, por así decirlo, dicho de otra forma. Entonces, vemos cómo estos discípulos escuchan a Jesús porque Jesús se hace el encontradizo y comienza a explicar las Escrituras como debe ser, y más que todo lo que iba a ese fin, a anunciar al Mesías y para que tenga cumplimiento lo que estaba escrito, incluso lo que es la resurrección, ¿no? Y que antes de todo la resurrección debía pasar primero por la pasión y muerte. Entonces los discípulos van entendiendo y van creyendo. Se queda Jesús con ellos, lo reconocieron y lo reconocieron a partir del pan. Incluso en este tiempo decepcionado porque vemos que, entre comillas, la acción de Dios no se manifiesta, vemos a mucha gente que muere. Entonces hay un problema, ¿no?, en nosotros, que puede ser la falta de fe. Iglesia, incluso hay ideologías afines y un montón de ideologías que pueden ir contra el verdadero concepto de lo que es la iglesia y lo que es Jesús, o quién es Jesús.
pero con el resucitado, que te lleva a la conversión y a renovar las promesas de bautismo, o si no estás bautizado, a bautizarte y a tener una conversión. Y esta gracia que Dios te concede de acercarte a Él te va conduciendo paulatinamente a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía. Estos discípulos lo reconocen al partir el pan. Se va Jesús, los deja, pero queda su presencia en el pan, en la Eucaristía. Y es así como también al terminar este Evangelio cuentan cómo ellos lo reconocen toda nuestra vida. La Eucaristía es el sacramento de la comunión espiritual, de ese sacramento de la Eucaristía, la presencia real de Cristo, lo que nosotros lo vemos cada vez que celebramos. Nosotros estamos llamados también a la Santa Misa, que también en este Evangelio se ve, la liturgia de la palabra, cuando Jesús le explica a los discípulos lo que es la escritura y los profetas, y la parte hace la fracción del pan. Entonces, por eso a nosotros nos toca también reconocer a Cristo en la Eucaristía y reconocer como es, y convertirnos según como Él nos pida y les enseña. Entonces, andemos con fe, que comenta nuestra fe en este tiempo de pandemia, podamos nosotros dar ese testimonio de Jesús resucitado